revelado el escalofriante misterio de la maldita matanza que Roma ocultó en Watling Street. Miguel no podía dormir. Las sombras de su pequeña habitación parecían cobrar vida, susurrando secretos que solo él podía escuchar. La luz tenue de la calle iluminaba de forma parpadeante sus paredes desgastadas, y los ecos del llanto distante de un niño le retumbaban en la cabeza. Había pasado semanas sin que su pequeño Javier se despegara de su lado, y cada vez que salía a trabajar, su corazón se llenaba de un terror inexplicable. En el aire pesado de su barrio, las historias circulaban como tormentas inminentes, niños desapareciendo uno tras otro, como si un monstruo voraz los hubiera devorado en la noche. El miedo palpitaba en cada rincón, corriendo por las venas del vecindario. Las miradas que antes compartían sonrisas ahora estaban cargadas de desconfianza. Los murmullos de un culto oscuro que se había arraigado entre ellos llenaban las calles. «Cuidado con lo que haces», decían los ancianos. «La matanza siempre vuelve». Las palabras resonaban en la mente de Miguel como un eco aterrador. Esa noche, mientras limpiaba las veredas de la calle, alguien le pasó un mensaje en una servilleta. «Cuidado, tu hijo es el siguiente». Su sangre se heló y un frío gélido lo recorrió de pies a cabeza. ¿Quién podía estar detrás de eso? A medida que la paranoia escalaba, Miguel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Agarró el mensaje y salió a buscar respuestas. En la esquina del barrio, un grupo de hombres murmuraban en voz baja, sacando a relucir las leyendas que habían mantenido en secreto. «Watling Street», dijo uno con voz rasgada, «es donde todo pasó, donde Roma enterró sus crímenes». La atmósfera se volvió densa. La impunidad de aquellos poderosos pesaba como una losa de piedra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Cada paso que daba se sentía más amenazante. Los rostros de los vecinos que parecía conocer se transformaban en máscaras inquietantes, caricaturas de amistad con un horror sutil oculto detrás de sus sonrisas. Cuando Miguel estaba a punto de regresar a casa, se topó con su antiguo amigo, Carlos. «Tú no deberías estar aquí», le advirtió con un susurro. «Ellos te están observando». Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si una mano fría lo estuviera sujetando. «¿Quiénes son? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz temblando. «No te dejes engañar». «Cualquiera aquí podría ser parte de ellos», respondió Carlos. La noche caía y la sensación de peligro era palpable. Miguel respiraba con dificultad, sintiendo que el aire se tornaba más pesado. De repente, un sonido sutil de risas infantiles se alzó en el aire enrarecido. ¿Era un eco de los niños que habían desaparecido? No, estaba justo detrás de él. Su corazón se aceleró, y cuando se dio la vuelta, vio una sombra moverse. Alguien conocido se ocultaba entre los arbustos, un rostro familiar de su pasado. La incertidumbre lo invadió. ¿Podía confiar en esa figura o era un aliado del mal que acechaba en la oscuridad? ¿Quién estaba realmente detrás de las desapariciones? La vida de su hijo Javier podía depender de su decisión, pero una pregunta tormentosa giraba en su mente. ¿Ya era demasiado tarde para actuar? La figura emergió lentamente de las sombras. Era Clara, la novia de Miguel de años atrás. Su rostro, una vez lleno de vida y sueños, ahora se encontraba cubierto por un velo de desesperación. «Miguel», susurró, la voz quebrada, «viniste a buscarme, ¿verdad?». Él se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Recordaba su risa, su calidez, pero ahora sus ojos reflejaban un terror ajeno. «Clara, ¿qué haces aquí? Es peligroso», exclamó. Las risas de los niños se desvanecieron en el aire, dejando solo un silencio inquietante. «Te lo advertí.
No deberías haber salido de casa, dijo, acercándose y mirando a su alrededor como si temiera ser vista por algún ojo indiscreto. Los niños han empezado a volver, Miguel, pero no son los mismos. Su mente trabajaba febrilmente. ¿Volver? ¿Qué quieres decir? La angustia se instalaba en su pecho. ¿Está Javier en peligro? Clara tragó saliva, su expresión volviéndose más sombría. El culto. Han encontrado una forma de atraer las almas inocentes. Los niños desaparecen, pero vuelven, y son como sombras, vacíos, sin recuerdos. Miguel sintió que la tierra se desprendía bajo sus pies. Lo que se decía en murmullos era cierto. ¿Los has visto? ¿Has visto a Javier?, cuestionó, casi suplicando. El rostro de Clara se retorció en dolor. No, pero sé que están cerca. Puedes oírlos en la noche, riendo o jugando. No son ellos. Ellos solo tienen el cuerpo. La alma. La han robado. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Miguel giró al instante. Venía de la dirección de su casa. Su corazón se detuvo. ¡Javier!, gritó, dando un paso hacia atrás. Antes de que pudiera reaccionar, Clara lo tomó de la muñeca, sus ojos llenos de terror. «No vayas. Ellos te quieren. Te están llamando». Era una lucha entre la razón y el amor. Miguel no podía dejar a su hijo en manos de esa oscuridad. «Pero, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvarlo?», respondió. Clara lo miró fijamente, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hay un lugar. La cripta de Watling Street. Ahí encontrarás respuestas. Pero tendrás que enfrentarte a ellos». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel al escuchar el nombre del lugar. La cripta era un eco de antiguos rituales, de sacrificios impuros. Sin embargo, el destino de Javier pendía de un hilo. Tenía que saber la verdad. «Debo ir, Clara. No puedo perderlo». Cuando dio un paso adelante, la atmósfera se cargó de una tensión palpable. Pero antes de que pudiera avanzar más, un susurro apenas audible rasgó la noche. «¿Te atreverás a descubrir la verdad, Miguel?». Miguel miró a su alrededor. Los murmullos se intensificaron, como si las propias sombras le hablasen. Clara, deslumbrada, se quedó quieta, y el terror pareció apoderarse de ella. «¡Corre!», gritó. Miguel no dudó. Se lanzó hacia el camino que lo llevaría a la cripta, la única salida al horror que lo acechaba. Pero la risa de los niños resonaba cada vez más fuerte a su alrededor, llenando la noche de un eco escalofriante que calaba hasta los huesos. Al llegar a la cripta, el cielo se oscureció, y las sombras comenzaron a moverse. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Algo antiguo y maligno aguardaba en su interior. La pregunta que lo atormentaba ahora se hacía más clara. ¿Podría enfrentar su propio horror y salvar a su hijo? ¿O sería demasiado tarde? Con el viento ululando y el miedo apretando su corazón, Miguel cruzó la puerta de la cripta, un eco reverberando en su interior. Ahí, en la oscuridad, sabría si podría recuperar lo que había perdido o si se perdería junto a Javier en un abismo de sombras. La verdad lo esperaba. ¿Pero a qué precio? Al cruzar el umbral de la cripta, un aire helado lo envolvió, como si 1000 susurros intentaran advertirle de su necedad. Miguel podía sentir la piedra fría bajo sus pies, cada paso resonando en la penumbra. La oscuridad fue aplastante, como si la caverna misma absorbiera toda la luz a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grotescos, grabados con un arte que Miguel no podía comprender. Algunos parecían retorcerse en formas que provocaban náuseas, y otros eran rostros distorsionados que parecían mirarlo, vigilándolo. La risa etérea de los niños flotaba en el aire espeso, un eco que retumbaba, amplificándose en su propia mente. «¿Dónde están?», murmuró para sí mismo. Las palabras se perdieron en la oscuridad. Un leve escalofrío recorrió su espalda cuando un sonido similar a un susurro atravesó el aire. «Ayuda», parecía llamar. Con el corazón en la garganta, pensó en Javier, en su risa,
su sonrisa inocente. Miguel forzó su mente a centrarse. Sabía que esa voz no podía ser de su hijo, no en ese lugar. Pero el deseo de encontrarlo era más fuerte que el temor. Miguel avanzó, su pulso acelerándose con cada paso. Las sombras danzaban a su alrededor, como si se burlaran de su incertidumbre. Se obligó a recordar las advertencias de Clara. «Enfréntate a ellos». Así que gritó: «Muestren su verdadero rostro». Las risas se tornaron en un lamento distante, y la cripta pareció responder, como si estuviera viva. De repente, una luz tenue iluminó un altar en el centro, resplandeciendo con un brillo sobrenatural. Miguel se acercó, su corazón latiendo descontrolado. Había velas apagadas que una vez ardieron y un gran círculo dibujado en el suelo, manchado con lo que solo podía ser sangre. Allí, en el centro de ese círculo, se hallaba un viejo libro, desgastado por el tiempo. La piel que lo cubría parecía de algún tipo de animal, y sus páginas estaban amarillas, llenas de inscripciones en un idioma que no podía descifrar. Sin embargo, allí también estaban las ilustraciones de niños, rostros de alegría que se transformaban en muecas de terror y desesperación. El viento aulló con fiereza, y desde detrás de él sintió una presencia. Se dio la vuelta y ese mismo eco de risas lo rodeó. Un grupo de figuras, sombras que parecían ser niños, danzaban alrededor de la entrada de la cripta. No eran como los niños que Miguel conocía. Sus ojos eran vacíos, sin vida, y sus sonrisas se tornaron en muecas macabras. Uno de ellos dio un paso adelante, un niño que asemejaba a Javier, pero su rostro estaba desdibujado, como si su esencia se estuviera desvaneciendo. «Miguel, ven con nosotros», dijo la sombra con un tono melódico y escalofriante. «Es divertido aquí, no tenemos que preocuparnos». Miguel sintió como si el aliento se le cortara. Se resistió. «No, Javier, si eres tú, vuelve». La sombra se detuvo, una chispa de dolor pasó por su cara. «No puedo, papá. Ellos están en mí». El terror se apoderó de Miguel, y comprendió que no solo tenía que enfrentar sus propios miedos, sino los de todos aquellos niños atrapados en la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante hacia el círculo, un grito desgarrador resonó en la cripta, más fuerte que cualquier otro. Era una advertencia, pero venía de otro lugar, más profundo. «No entres». Miguel sintió que la tierra vibraba bajo sus pies y el arte en las paredes parecía cobrar vida, moviéndose hacia él como un organismo hambriento. En un instante de claridad, supo que estaba atrapado. ¿Podría liberar a su hijo antes de perderse para siempre? La risa se tornó en llanto y las ilusiones comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, el dilema permanecía. ¿Podría realmente salvar a Javier o sería absorbido por el mismo destino que aquellos niños? Con el corazón latiendo con fuerza, miró el libro sobre el altar. La verdad lo esperaba, pero la oscuridad también. ¿Se atrevería a descubrir lo que ocultaba? La cripta se estremecía, y Miguel sabía que el tiempo se estaba agotando. Su decisión era crucial, y el eco de las sombras lo imploraban. «¿Qué harás, Miguel?», resonó una voz que parecía provenir de todas partes. Con una sonrisa temblorosa y desesperada, repelió su miedo. Tenía que encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿qué precio tendría que pagar para rescatar a su hijo? Las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, y un nuevo terror lo abrazó. El grito ensordecedor de un niño resonó nuevamente, y ahora conocía el sentimiento de perdición. Lo estaría llegando a perder para siempre. Las sombras danzaban, cada vez más cerca, formando un coro de lamentos que penetraban en la mente de Miguel. La figura que había asumido la forma de su hijo se retorcía en la penumbra, como si luchara por liberarse de un peso invisible. La esencia de Javier parecía desvanecerse, mientras Miguel, aferrado al último hilo de esperanza, se aventuraba más cerca del altar. El libro brilló tenuemente, enviando pulsos de energía que resonaban en sus huesos. Miguel extendió su mano temblorosa hacia él, sintiendo una atracción casi magnética. «¿Qué tienes que decirme?». Su voz era un susurro, ahogado por el miedo. Las sombras a su alrededor parecían reaccionar,
como animales al acecho, listos para devorar. Justo en ese instante, una violenta ráfaga de viento estalló en la cripta, apagando la luz casi mística del altar y sumiendo todo en una oscuridad abrumadora. Miguel sintió que el aire se espesaba, opresivo, como si cientos de ojos invisibles lo observaran desde la negrura. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La risa de las sombras se convirtió en gritos estridentes que desgarraban su razón. «¡Sal de aquí!», gritó, sin saber si se dirigía a las sombras o a sí mismo. Fue entonces cuando vio la figura de la cripta tomar forma. Una línea oscura surgió en la muerte de la negrura, delineando la figura de un ser que parecía hecho de pura maldad. «¡Ven! ¡Ven con nosotros!». La voz era un eco distorsionado que provocaba un nudo en el estómago. «Este es un lugar de alegría eterna, no hay dolor aquí». Los rostros de niños flotaban alrededor de Miguel, algunos conocidos, otros familiares, todos sonriendo de manera perturbadora. «Todo lo que deseas está aquí», decían, como un canto hipnótico que intentaba seducirlo. Miguel se llevó las manos a la cabeza, tratando de bloquear esa melodía maligna, pero era inútil. En un acto desesperado, lanzó su mirada de nuevo al libro. Sus páginas, más vívidas que nunca, ofrecían imágenes de rituales y sacrificios, ilustraciones de seres atrapados en un ciclo de sufrimiento. El pánico se apoderó de él. Las risas se convirtieron en llantos desgarradores. El dolor de los niños perdidos se transformó en alaridos surcando la cripta. «¿Qué debo hacer?», insistió Miguel, mientras la figura oscura se acercaba más y más. Su presencia era abrumadora. Sus ojos, vacíos, reflejaban un abismo de sufrimiento. «Lo sabes», respondió la entidad, su voz como un susurro suave y amenazante. «El sacrificio es la única salida. La sangre llama a la sangre». Miguel sintió el suero frío cubrir su cuerpo. El corazón le latía con la fuerza de un tambor y su mente giraba en espiral. Sacrificio. ¿De quién sería el sacrificio? La imagen de Javier pasó por su mente y la desesperación se transformó en un clamor ensordecedor. «No, no dejaré que esto pase. No entregaré a mi hijo». El aire vibró con aquellas palabras y por un instante las sombras retrocedieron, aturdidas por su grito de desafío. Pero ese instante fue efímero. Una risita burlona surgió del fondo y la figura oscura sonrió, mostrando una fila de dientes afilados como dagas. «No hay escapatoria. Esta maldición se alimenta de desesperación, y tú eres solo otro alma atrapada en su trampa». Demasiado tarde para arrepentirse, Miguel dio un paso atrás, el libro en su frente, al tiempo que las paredes de la cripta comenzaron a retemblar. Las sombras se lanzaron sobre él y las risas se convirtieron en un grito unitario que vibró a través de la piedra. Y cuando pensó que todo se había perdido, una imagen iluminó su mente. Clara, su esposa. Una lucidez repentina brotó. Ella lo advirtió, lo había estado buscando. ¿Qué sabía ella? ¿Podría ella ser la clave para romper el ciclo? «Clara», murmuró, mientras el suelo comenzaba a abrirse debajo de él. La cripta se estaba desmoronando, la tierra temblaba y algo yacía a sus pies, cubierto por un velo de sombras. La última advertencia resonó en sus oídos. «No te atrevas a entrar». Con un último grito, Miguel se lanzó al abismo que se abría a sus pies. El eco de su voz resonó mientras la oscuridad lo absorbía. Al otro lado, puede haber una respuesta, o su condena definitiva. ¿Qué lo esperaría en el abismo? La caída fue un estruendo de ecos y sombras. Miguel sintió el vacío rodearlo, una mano helada que lo arrastraba hacia la profundidad. Las imágenes de su hijo y su esposa se disolvían en su mente, arrastradas por un remolino de oscuridad. Su aliento se volvió escaso, atrapado en un pánico que crecía con cada giro de su descenso. Finalmente, un golpe lo detuvo, no en un suelo firme, sino en una superficie viscosa y fría. Miguel se levantó temblando,
su mente tratando de acomodar la nueva realidad. Estaba en un espacio oscuro y vasto, donde la luz se perdía en nieblas espesas. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia que parecía sangre coagulada y el aire estaba cargado de un hedor que recordaba a una mezcla de podredumbre y cenizas. A medida que se recomponía, la memoria de Clara y su advertencia lo invadió de nuevo. «Encuentra la fuente. El libro, Miguel. El libro». Su voz reverberaba en su cabeza como un mantra, y aunque la incertidumbre lo envolvía, supo que debía hallar el libro que lo había arrastrado a este horrendo lugar. Con pasos cautelosos, Miguel avanzó. A cada instante, un susurro helado se atrevía a rozar su piel, como si el mismo lugar quisiera sembrar dudas en su mente. Las paredes parecían murmurar mientras se deslizaba entre las sombras, distorsionando ecos de pasados olvidados y lamentos de almas perdidas. Un débil resplandor se vislumbraba más adelante. Con cada paso, la luz crecía hasta convertirse en un faro que prometía respuestas. Sin embargo, también lo alertaba de un peligro inminente. Al acercarse, un altar se reveló en el centro de la sala, igual al que había visto en la cripta, pero más antiguo, desbordando un aura de maldad. En medio del altar yacía el libro, abierto y vibrante, como si lo esperara. Las páginas estaban cubiertas con inscripciones intrincadas, talladas y enrojecidas. «¿Qué buscas, Miguel?», resonó una voz profunda, esta vez saliendo de las sombras mismas. Era la entidad que había acechado en la cripta, un ser que parecía haberse alimentado de la desesperación. «¿Por qué me persigues?», gritó Miguel, tratando de desafiar el terror que lo abrumaba. «¿Qué quieres de mí?». «No de mí, hijo de la sangre. El sacrificio es el precio. ¿Cuál es el peso de tu amor, de tu dolor? El sacrificio lo rompe todo, pero tú decides. ¿Puedes ofrecerlo?». Miguel sintió una presión en su pecho, el amor de un padre por su hijo, la desesperación por su esposa, todo lo que había soportado. ¿Estaba él dispuesto a traspasar esa línea? Mientras la entidad lo miraba con ojos vacíos que prometían nada, pero que lo conocían todo, otras figuras comenzaron a tomar forma. Eran sombras que parecían filtrarse desde el pasado, rostros de aquellos que habían perdido, de niños, de seres queridos, todos implorando por liberación. «¡Calla!», gritó, tratando de ahogar los lamentos, pero dentro de él una lucha personal estallaba. Un sacrificio. La idea le revolvía el estómago y sus pensamientos se enredaban mientras su corazón palpitaba con fuerza, cada latido recordándole lo que había perdido. Al instante, la luz del libro refulgió, como si despertara de un profundo letargo. Las inscripciones comenzaron a discutir en voz alta, como un grito colectivo que resonaba en su mente. «Solo un corazón puro, Miguel, un sacrificio puro». Las sombras chillaron, y él sintió que se debilitaban, que las sombras de su vida se desvanecían lentamente. «Si ofreces tu amor, él podrá ser salvado. ¿Es este el precio justo por Javier?». El grito de Miguel se alzó en el aire, y un nuevo llamado surgió desde lo profundo. «No, no sacrificaré a nadie». Su voz resonó como un eco desafiante, pero la verdad lo golpeó. Ya había sacrificado tanto. La sala empezó a girar, el altar se fracturaba, y Miguel se aferró al borde, sintiendo cómo la oscuridad lo devoraba otra vez. Pero una luz brillante lo golpeó y las figuras empezaron a desvanecerse, al igual que sus miedos. Todo se oscureció. Cuando los ojos de Miguel se abrieron nuevamente, ya no estaba solo. Una figura conocida estaba frente a él, iluminada por una energía que brillaba intensamente. «Clara», susurró, lleno de esperanza y angustia. «¿Eres tú?». Pero justo cuando intentaba avanzar, un murmullo comenzó a crecer. «No lo hagas, Miguel. No puedes confiar en nadie, no incluso en ella». Las sombras empezaron a apretujarse nuevamente y un frío conocido lo envolvió. «No has terminado aquí.
La verdad aún está por revelarse. Una nueva batalla por el alma de su familia se gestaba, y Miguel, con el peso de una decisión hirviendo en su pecho, estaba a punto de dar el siguiente paso. ¿Qué vendría después? ¿Podría encontrar el verdadero sacrificio para salvar a los que ama, o estaba destinado a repetir la historia? Miguel se estremeció al ver a Clara. Su figura resplandecía en medio de la oscuridad, pero había algo inquietante en su mirada. No era la claridad que él había anhelado, sino un velo de tristeza que parecía cubrirla. «Miguel, debes escucharme», dijo ella, su voz resonando como un eco fracturado. «Clara, he estado buscándote, no puedo perderte otra vez», rogó, su corazón aplastado entre la esperanza y el horror. «Ellos vienen, el tiempo se acaba», advirtió, apuntando hacia la penumbra que parecía moverse con vida propia. Miguel sintió que el frío se intensificaba, un aliento helado que le acariciaba el rostro. «¿Quiénes vienen? ¿Qué es este lugar?», preguntó, desesperado, pero su voz se desvanecía en el aire denso. A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma. Eran figuras del pasado, conocidos y desconocidos, todos con miradas suplicantes. Cuanto más miraba, más recuerdos se apilaban, un puñado de cuerpos echando raíces en su conciencia. «Debes elegir», la voz de Clara se tornó más desesperante. «El libro, Miguel, él tiene el poder de liberarnos, pero no sin un precio». Miguel se sintió atrapado entre su amor por Clara y la oscura manipulación de las sombras que comenzaban a moverse a su alrededor, formando círculos en torno a él. «No puedo ofrecer nada más, ya he perdido demasiado», gritó, sumido en un torbellino de emociones. «El sacrificio es el único camino», respondió Clara, sus ojos llenos de lágrimas desbordantes. «Para liberar a Javier, necesitas ser el que atraviese la puerta. Entiende, solo tú puedes hacerlo». Con cada palabra de Clara, la presión en su pecho se intensificaba. Cuando miró a su alrededor, las sombras perdidas lo miraban fijamente, perforando su ser con un dolor palpable. La idea de sacrificar su propio bienestar, de convertirse en el canal a través del cual pudiera salvar a su hijo, lo apuñaló en el alma. «No puedo, no voy a dejar que me manipulen, no otra vez». Sus palabras se convirtieron en un susurro, cada sílaba un intento de rechazar el destino que se avecinaba. Las sombras empezaron a reír, una risa profunda que reverberaba en su mente. «No puedes escapar de lo inevitable, Miguel. La culpa, el miedo, todo te ata a esta oscuridad». De repente, el libro en el altar resplandeció aún más, como si estuviera vivo. Miguel sintió un tirón, una llamada que lo atraía hacia él. Con un movimiento casi inconsciente, se acercó al altar, el corazón latiendo aceleradamente, una sensación cálida inundando su interior. «Solo un paso más», murmuró la voz sin cuerpo. «Un paso hacia la redención, una pérdida que renacerá en algo nuevo». Pero antes de que pudiera tocar el libro, Clara extendió su mano, un gesto desesperado. «Miguel, no lo hagas. Si caes en su trampa, nunca volverás». Las sombras se agitaron más furiosas, lanzando sus voces como cuchillos afilados. «¿Quieres salvar a tu familia o perderte en la oscuridad por siempre?». Y ahí, en medio del caos, Miguel enfrentó una revelación dolorosa. No solo luchaba por su hijo, sino por su propia alma. La lucha interior se intensificaba, una guerra entre la redención y la condenación. Sintió que las sombras presionaban sobre él, una necesidad aplastante que lo empujaba a tomar una decisión. «Elige, Miguel», gritaron al unísono en un tono que lo aturdió. «¿Qué es más valioso, un amor que se extingue o una vida que podría renacer?»
La oscuridad comenzaba a tragárselo de nuevo, y el altar vibraba como un latido desesperado. Clara se desvanecía en las sombras, su rostro desdibujándose mientras las fuerzas del pasado lo oprimían. La luz del libro lo iluminaba, pero estaba repleta de un peligro conocido. Con un grito ahogado, Miguel se dejó caer de rodillas, su mente borrosa de incertidumbre. ¿Sería él el sacrificio, o todo era una trampa más? Mientras la sala giraba, todo se oscureció nuevamente. Sus pensamientos se nublaron y un profundo silencio lo envolvió. Solo el sonido de su aliento pesado resonaba en la oscuridad. Y justo cuando la luz pareció filtrarse una vez más, una risa inesperada se escuchó a sus espaldas. ¿Cree que todo ha terminado? Esto apenas comienza, Miguel. Aún hay mucho por descubrir. La voz lo recorrió como un lámpago, y la oscuridad se retorció a su alrededor, llenándolo de una incertidumbre helada. La verdadera batalla apenas comenzaba, y sus decisiones traerían consecuencias terribles. ¿Qué secretas revelaciones aún yacían en las sombras? ¿Era realmente el héroe de su propio cuento, o simplemente un peón en un juego siniestro? La línea entre el amor y el sacrificio se empezaba a desdibujar. ¿Podría encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde? El suelo tembló bajo las rodillas de Miguel. El eco de la risa resonaba y se alzaba como un canto oscuro, uno que llenaba el aire con una sensación de inminente desastre. La penumbra se cerraba a su alrededor, justo cuando la luz del altar palpitaba, atrayéndolo con más fuerza. Se sentía como un insecto atrapado en una tela de araña, a punto de dejarse consumir por su propia desesperación. «Miguel», la voz de Clara reverberó, pero más como un lamento que como un grito. Sintió su mano delicada en su hombro, pero cuando giró la cabeza solo había oscuridad. Las sombras parecieron cambiar de forma, como si se burlaran de su sufrimiento, arrastrándose hacia él con garras afiladas, listas para atraparlo. «¿Qué quieres de mí?», bramó, su aliento entrecortado por la agonía y la confusión. Él aún podía escuchar la risa, se convertía en un murmullo repitiendo una única palabra: sacrificio. Sin embargo, no sabía si esa palabra se refería a su vida, a su hijo, o quizás a algo más profundo. Entonces la sala se iluminó de nuevo, y el libro en el altar pareció abrirse de golpe, revelando páginas llenas de símbolos extraños. Eran palabras que Miguel nunca había visto, pero que le resonaban en el alma como ecos de un lenguaje olvidado. Las sombras se agitaron, ansiosas por lo que estaba por venir. «Tienes que decírmelo, Clara. ¿Qué tengo que hacer?», imploró, sintiendo que cada segundo que pasaba multiplicaba su miedo. Pero solo el silencio le respondió, y el aire se volvió espeso, como si la atmósfera misma intentara estrangularlo. La figura de Clara apareció de nuevo, pero esta vez su rostro lucía distorsionado, como un reflejo en agua turbia. «Miguel, el tiempo se agota. Debes elegir el sacrificio o perderlo todo. Javier se aferra a la vida, pero tú debes...» Algo en la voz de Clara cambió, se tornó en un susurro helado. «Tú debes morir para que él viva». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. La idea de entregarse a ese destino lo desgarraba por dentro. «Pero, ¿entonces no habrá nada después de esto? No podré volver a verte». «Esa es la verdad», dijo una voz profunda que resonaba desde la penumbra. Miguel se giró para ver una figura que emergía, su rostro enmascarado por las sombras. Eran ojos vacíos, llenos de malicia. «Tú no entiendes, Miguel. La oscuridad no olvida. Siempre reclamará su precio». Las sombras empezaron a bailar, simbolizando un ritual ancestral en el que su alma sería el único sacrificio que pudiera satisfacer a los seres de la noche. La risa continuaba, ahora se transformaba en susurros que llenaban su cabeza, palabras ardientes que lo instaban a rendirse al inevitable sacrificio. Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza. Sin embargo, algo en su interior respondió con una chispa de rebeldía. «No, no puedo dejar que esto termine así». Con determinación se incorporó, a pesar del vaivén de las sombras. No estaba dispuesto a ser una marioneta más en este siniestro juego.
¿Qué sucedería si, en lugar de renunciar, luchara? Al pensamiento, las sombras se enfurecieron, girando bruscamente en su dirección, susurrar aullando cada vez más fuerte, una advertencia ominosa. Tu resistencia solo hará que el costo sea más alto, advirtieron. Tu familia caerá, tu hijo pagará. En ese instante, Miguel dio un paso hacia el altar, decidido a enfrentar el terror que se avecinaba. El libro tembló, como si respondiera a su desafío. Una voz tronó entre las sombras. Ya es hora de decidir, Miguel. Acepta el sacrificio, o perderás no solo a tu hijo, sino lo poco que queda de ti. Las palabras resonaban, mezclándose con su propia angustia. No era solo su vida en riesgo, ahora cada latido se sentía como un eco de las decisiones que jamás podría tomar de nuevo. ¿Qué camino elegirás, Miguel? ¿La salvación o la condena? Mientras iba a elevar la mano hacia el libro, ruido en el fondo captó su atención. Un grito. Fue uno que lo conectó con la realidad más oscura posible. El sonido de Javier, su hijo, resonó en su mente, distante pero desgarrador. Todo se tornó confuso, y el altar comenzó a vibrar con fuerza, como un corazón pulsante deseoso de vida. La pregunta quedó en el aire, entre el rumoreado eco de sueños rotos y la desesperación. ¿Estás listo para descubrir el precio del amor, Miguel? La voz dejó caer la pregunta como una losa pesada. Y así, con el peso del mundo sobre sus hombros, Miguel se enfrentó a su destino. ¿Sería capaz de transformar el sacrificio en una salvación, o sería devorado por las sombras que amenazaban con consumir todo? El futuro se tornó incierto, y el miedo en su corazón se hizo innegable. Pero ¿qué hora era, justo antes de que el reloj marcara la medianoche y la oscuridad reclamara su primer triunfo? La respuesta a la pregunta aún vibraba en el aire cuando Miguel, impulsado por la desesperación, sintió un frío intenso devorar su corazón. El eco del grito de Javier seguía martillando su mente, un escalofriante recordatorio de lo que estaba en juego. Tenía que actuar, pero ¿cómo hacerlo sin sucumbir a la envolvente oscuridad? Se concentró en cada palabra que Clara le había dicho, añadiendo peso a su decisión. Si realmente debía elegir entre su vida y la de su hijo, entonces la valentía se convertiría en su única aliada en este absurdo juego de sombras. Se acercó al altar, un escalofrío recorriendo su espalda mientras los murmullos aumentaban en intensidad, un lamento colectivo de las almas perdidas, resonando como un canto fúnebre a su alrededor. Este libro, pensó, podría tener la respuesta. Las páginas temblaban con una energía vibrante. Miguel extendió la mano, ansioso, y al contacto con el papel, una oleada de imágenes distorsionadas lo golpeó como un tsunami. Vio rostros, rostros de aquellos que habían pasado, del sacrificio inscrito en cada página, raíces de un pasado oscuro conocido solo por los habitantes del pueblo. Todo estaba entrelazado, susurros de sacrificio, terror, vidas perdidas. Antes de poder procesar el deslumbrante torrente de información, las sombras empezaron a alzarse, tomando forma, convirtiéndose en figuras grotescas que parecían fusionarse con la oscuridad. Los ojos vacíos brillaban con hambre y desesperación y se abalanzaron sobre él. ¡No!, gritó Miguel, levantando la otra mano para defenderse. Pero lo que vino no fue un ataque físico, fue un empuje de recuerdos. Las risas de Javier llenaban su mente, su voz alegre, llenando cada rincón de su ser. Eran recuerdos de juegos en el parque, risas compartidas en casa, pequeñas alegrías que lo mantenían anclado en la realidad. De repente se dio cuenta. La respuesta no estaba en el sacrificio. Esta lucha no era solo por su vida, era por el alma de su hijo. Tenía que encontrar una manera de romper el ciclo oscuro. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, buscando una respuesta más allá de esas páginas. Como si la sala pudiera escuchar su súplica, el libro se iluminó de nuevo, revelando una secuencia de palabras que resplandecían en dorado. «El amor es la clave», murmuró. «La unión de los corazones puede romper la maldición». A medida que esas palabras penetraban en su mente, sintió una conexión más profunda con Clara, con Javier.
La oscuridad retrocedió, titubeante por primera vez. Tenía que invocar el poder de su amor. Su sacrificio no debía ser por su vida, sino por el bien de ambos. «¡Clara, ven a mí!», gritó con todas las fuerzas. «Deja que nuestro amor levante esta maldición». El aire se tornó electrizado. Las sombras confundidas retrocedieron un paso, casi como si pudieran percibir la fuerza del amor que invocaba. Pero de repente, un grito desgarrador emergió de las sombras, uno que parecía ser de Clara. La figura distorsionada de su esposa apareció entre las garras de la oscuridad, ahora enredada, desgarrando con dolor. «¡Miguel, no! ¡Huye!». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. El sacrificio no solo era su vida, sino también el amor, y él se llevó a Clara en su mente, en su corazón. «¡No! ¡No te dejaré!», gritó mientras un rayo de luz emergía del libro, envolviendo a ambos. Pero en el instante en que la luz creció, la risa retumbó, llenando el lugar con una cacofonía infernal. «No puedes escapar tan fácilmente, Miguel. El costo se incrementará. Tu conexión solo nos alimentará más». Desesperado, Miguel sintió como si una presión inhumana comenzara a tensar su espacio vital. ¿Realmente podía enfrentarse a la oscuridad con solo el amor como su arma? La voz oscura retumbó en su mente, empeñándose en amenazarlo con la pérdida inminente. Consciente de que las sombras no iban a ceder fácilmente, el sudor brotó en su frente. Miguel miró hacia el altar, las palabras aún brillando. En un salto de fe, su dedo tocó una de las palabras doradas, y el mundo pareció desvanecerse. «El amor tiene poder», exclamó entre susurros asustados que se esfumaban, mientras la luz comenzaba a desmoronar la oscuridad que le rodeaba. Y en esa fracción de segundo, ante la terrible verdad de su destino, una revelación aplastante despertó en su mente. ¿Estaba a punto de hacer lo impensable? La luz lo envolvía con fuerza, pero eso no fue suficiente para desterrar la siniestra voz que resonaba en su mente. Miguel se sintió suspendido entre dos mundos, entre el amor que tanto valoraba y la oscuridad que lo acechaba, ansiosa por devorarlo. El aliento le faltaba, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto espesa. ¿Convertirme en lo que temo?, se preguntó, paralizado por la revelación. La imagen de Javier en sus brazos lo atravesó como un rayo. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? Las sombras pululaban a su alrededor, siempre presentes, emergiendo y retrocediendo como olas en un mar embravecido. Desesperado, Miguel aferró el libro con ambas manos. «Deja de jugar conmigo, no tengo miedo de ti», retó a la voz en la penumbra, aunque su corazón latía frenético. El espacio pareció estremecerse, y las sombras se agitaron, vislumbrando su reacción, alimentándose de su miedo. De repente, el libro tembló y disparó un destello de luz. Las sombras se hicieron eco de un grito colectivo, como si todos los espíritus atrapados clamaran por liberación. Miguel sintió que el poder del amor empezaba a salir de su ser, chisporroteando a través de la energía vital que había compartido con Clara y Javier. «Si lo que dices es cierto, entonces lo haré», murmuró para sí, recordando los momentos de felicidad y unidad que había compartido con ellos. «Si eso significa enfrentar mi propio terror, que así sea». El sacrificio era una puerta que había que cruzar, y él estaba decidido a hacerlo. Las palabras doradas brillaron aún más, resonando en eco en su mente, exigiendo acción. «Conéctate con ellos. Todo lo que son está dentro de ti», resonó la voz, esta vez con un tono más grave y perentorio. Miguel cerró los ojos con fuerza, enfocando su mente en el amor que siempre lo había guiado, en las voces que tanto necesitaba escuchar, el tenue murmullo cariñoso de Clara y la risa juguetona de Javier. Con cada recuerdo, sintió que su ser se llenaba de luz, formando un escudo en torno a él que provocó que las sombras retrocedieran. «Javier, Clara, venid a mí», gritó con la voz tensa. Desde el centro de su dolor envió un mensaje claro a sus seres amados. «Estoy listo a enfrentar cualquier oscuridad, solo por ustedes». Las figuras distorsionadas comenzaban a desgarrarse y lo sintió. En ese instante, una conexión poderosa empezó a formarse.
Miguel visualizó a Clara y Javier, plantando esa imagen con fuerza en su mente. Un rayo relampagueante se convirtió en torrente de luz a su alrededor, una luz que quizá podría abrumar su adversidad. Pero entonces, la voz burlona apareció de nuevo. ¡Qué adorables ilusiones! Las sombras los quieren, Miguel, más que tú. ¿Podrías tú darles lo que ese sacrificio exigiría? La risa retumbó por todos lados, cada risa transformándose en una punzada mordaz. Los ojos vacíos de las sombras brillaban con voracidad. Miguel sintió el aliento helado de la desesperación otra vez. «No, esto es un juego sucio, y yo no dejaré que les haga daño», se resistió. Pero mientras lo hacía, su luz comenzó a flaquear, y el eco de dolor en el aire lo llenó de terrores antiguos. Las almas atrapadas comenzaron a astillarse, dando paso a visiones de sus pasados, de sacrificios oscuros que habían alimentado esas fuerzas. En sus ojos, Miguel vio lo que había en juego, y sintió que su propio temor estaba levantando la máscara del sacrificio. Cada lágrima de sufrimiento de aquellos seres resonaba en su corazón. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo, Miguel? ¿A sacrificar todo en tu búsqueda de salvación? Continuó la voz, hiriente. Miguel sintió cómo su corazón se encogía, presidiendo la balanza entre el amor y la pérdida. En ese momento, una ráfaga de viento atravesó la sala, sacudiendo las velas y haciendo que la luz se tambaleara. Miguel entendió que la oscuridad no cedería fácilmente, que tal vez el verdadero sacrificio no estaba solo en la entrega de su vida, sino en su esencia misma. La oscuridad se abalanzó sobre él y una imagen permaneció grabada en su mente. Javier extendiendo su mano, Clara sonriendo cálidamente. En un último intento, comprendió que no podía rendirse, que el sacrificio verdadero podría requerir perderse en la penumbra para salvar lo que más amaba. Y así lo hizo. Con un grito desgarrador, Miguel se lanzó hacia las sombras, entregándose a su miedo, decidido a derribar la maldición que amenazaba a su familia. Pero el grito resonante que soltó hizo que la sala temblara, y de repente la oscuridad se convirtió en una ola voraz. «Tu alma será nuestra», rugió la voz. Justo antes de que Miguel desapareciera en ese abismo siniestro, una luz blanca, la pura esencia de su amor, alcanzó la penumbra, rompiendo el hechizo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría el sacrificio de un padre ser la única esperanza para salvar a su familia de lo inevitable? La oscuridad se deshizo como nieve bajo el sol al instante en que Miguel se arrojó a ella. Un torrente de luz brotó de su corazón, desbordando en un resplandor tan intenso que las sombras gritaron de dolor y retrocedieron. «¡Javier! ¡Clara!», clamó, sin permitir que la desesperación lo dominara. Las figuras negruzcas parecía que se desgarraban, perdiendo forma y esencia. Aquella risa perturbadora se convirtió en un lamento. El libro en el altar reverberó como un latido. Todos aquellos gritos, todas aquellas almas atrapadas, comenzaron a hacerse eco de una liberación. Sin embargo, el precio por esa luz aún estaba en el aire. Miguel sintió que el suelo se disipaba bajo sus pies como un sueño quebrado. En ese vacío, una figura familiar emergió entre las sombras, la imagen de Javier, con su pequeña sonrisa, pero sus ojos vacíos. «Papá», resonó la voz, etérea y distante. «¿Por qué no viniste antes?» «Javier, soy yo, no estoy aquí para dejarte», gritó Miguel, extendiendo su mano, pero cada paso que daba se sentía como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Las sombras comenzaron a arrastrar a los niños que se habían deslizado entre la penumbra, y sus almas vacías chirriaban entre las risas que resonaban en el aire. ¿Soy yo el sacrificio? ¿El amor puede salvarnos a todos?
Esa chispa de esperanza iluminó su ser, y en un instante esclarecedor, Miguel comprendió que el amor era el único sacrificio que podría redimir tanto a su hijo como a Clara. «¡No me llevaréis! ¡Os lo juro!», sintió como una nueva fuerza bullía dentro de él, un llamamiento que nacía del deseo de proteger y de la luz que compartía con ellos. Mientras la oscuridad luchaba por envolverlo, comenzó a recitar en voz alta: «El amor es más fuerte que el miedo». Las palabras vibraban en sus entrañas, recorriendo su cuerpo como un fuego abrasador. La luz resonaba con cada sílaba, validando su decisión de luchar. Las sombras intentaron contraatacar, envueltas en un caos de gritos y lamentos que casi los ahogaba. Pero Miguel se mantuvo firme. «Te elijo, Javier. Te elijo a ti, Clara». La figura de Clara comenzó a tomar forma, su rostro aún cubierto de la tristeza de su condena. «Miguel, no puedes permitir que esto te consuma». «No quiero perderte», replicó Miguel, su corazón latiendo con fuerza, sus palabras impregnadas de una desesperación primordial. El amor, la chispa que había encendido su sacrificio, iluminó la penumbra y comenzó a transformar la oscuridad que lo rodeaba. «Este es nuestro momento, Miguel. No hay tiempo que perder», murmuró Clara, extendiendo su mano hacia él, mientras la presencia oscura se tornaba cada vez más errática. «Hagamos que el amor nos guíe». Cuando sus manos se unieron, un destello intenso estalló en el aire. Fue como si el fondo de los abismos se convirtiera en luz y las sombras comenzaron a desmoronarse, despedazadas por la pureza de su amor. «Todo lo que somos es más potente que tu oscuridad», gritó Miguel con toda su fuerza. La voz perturbadora resonó una vez más, llena de furia. «Nunca podréis escapar», resonó desde las profundidades, pero fue opacada por el cariño inquebrantable que Miguel y Clara compartían. Las sombras gimiendo fueron sorprendidas. En ese instante, el libro brilló con un ardor jamás sentido, y Miguel supo que debía actuar. «Javier, ven aquí», llamó con todas sus fuerzas. Una ola de luz pulsó desde su interior, y su hijo comenzó a emerger de las sombras. De su rostro escapaba un brillo tímido. El abrazo que compartieron fue como si un rayo deslumbrante atravesara el cielo, uniendo la esencia de sus almas. «¡Papá!». La voz de Javier lo despertó de su resistencia, y en ese abrazo, Miguel sintió que toda la oscuridad se desvanecía. El sacrificio fue la unión de corazones. El amor era el puente que ahora incendiaba la negrura. Las sombras, incapaces de soportar la luz que era el amor verdadero, comenzaron a confluir en el libro maldito, atrapándolo todo en su interior. Finalmente, en un último estallido de energía, el libro se cerró y estalló en múltiples fragmentos visibles que se dispersaron en el aire, llevando con ellos a las sombras atrapadas. La risa siniestra se silenciaba, y las almas perdidas comenzaron a elevarse hacia la luz. Desde el vacío, Miguel entrelazó sus manos con Clara y Javier, y entendió que, pese a las horrendas sombras, el amor prevaleció. Con un último resplandor, todos fueron absorbidos por el brillo, y en un instante eterno, el abismo que amenazaba con consumirlos se disipó. Al abrir los ojos, Miguel se encontraba de nuevo en su hogar, en su pequeña habitación. La luz del sol iluminaba la estancia. A su lado, Javier dormía plácidamente, y en el aroma de la mañana sintió una paz indescriptible. Mientras su corazón recuperaba su ritmo tranquila, miró al frente y vio a Clara sonriendo levemente, como si todo lo oscuro hubiera quedado atrás. «Lo conseguimos, Miguel, lo conseguimos», dijo ella, y él sintió un nudo en la garganta. La vida continuaba, y el amor entre ellos seguía vivo. Así, Miguel entendió que el verdadero sacrificio fue dejar ir la culpa y el miedo. Habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. En sus corazones, sabían que siempre estarían juntos, brillando incluso en las noches más oscuras. Con el sabor de la victoria en los labios, Miguel abrazó a su familia, recordando siempre que el amor es el único camino hacia la salvación. Y así, la historia de la maldición en Watling Street cerró su ciclo, dejando un eco de esperanza en cada corazón que había escuchado. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyarnos.